Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté observando este video. Ahora vamos a analizar la guía 6 para la semana 6 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Como siempre, vamos a proceder a analizar los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión. En el cuadro de contenidos encontramos que seguimos con un repaso de la unidad 4, literatura americana, correspondiente al estudio del realismo regionalista, crítico y social. Y los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión son la preparación del guión de la entrevista. Dentro de esto vamos a considerar los recursos básicos y las fuentes de información. También vamos a estudiar la corrección ortográfica de textos usando tampoco, tampoco, también y también, además de dónde, a dónde y a dónde. ¿Qué se espera de usted al finalizar la guía? Se espera que usted pueda elaborar un guión de entrevista. Establecido esto, pasamos a analizar las actividades que vamos a realizar ubicándonos en el inicio. En el inicio se le indica que en esta guía aprenderá los procedimientos para preparar un guión de entrevista. Esto a través de un propósito determinado, por lo que usted debe recordar las características de la entrevista, los tipos y la estructura de las mismas, lo cual se aprendió en la guía anterior correspondiente a la semana 5. Luego pasamos a la actividad número 1. En la actividad número 1 se le indica que a partir de los conocimientos previos sobre la entrevista, usted reflexione las siguientes preguntas y escriba las respuestas en su cuaderno. Primera cuestión que observamos es la siguiente. Se le pide que a partir de lo aprendido, usted responda por qué es importante planificar una entrevista. Podemos responder a esa pregunta indicando que planificar una entrevista nos permite establecer los propósitos, determinar e investigar acerca de las temáticas a tratar, además de que nos permite un mejor desenvolvimiento a la hora de interactuar con el entrevistado. En la segunda pregunta se le cuestiona acerca de por qué es importante escuchar con atención a los demás. Respecto a esto, es importante que siempre pongamos atención a las opiniones de los otros, de las personas que nos rodean, principalmente cuando estamos en una entrevista. En primer lugar, porque esto demuestra respeto hacia los participantes y da a conocer el interés que nosotros tenemos en lo que ellos dicen, en sus opiniones. Además, favorece la comprensión del tema tratado y esto facilita determinar conclusiones respecto a dicho tema. Luego se le pregunta acerca de que, desde su propio punto de vista, qué importancia tiene la entrevista dentro de los textos periodísticos. Respecto a esto, podemos detallar que la entrevista se convierte en una estrategia de las más importantes en la investigación de temáticas trascendentes y controversiales. La entrevista nos permite muchas veces conocer la verdad desde las fuentes involucradas, desde las personas involucradas en los acontecimientos que afectan la temática investigada. Por eso es que la entrevista se convierte en un texto periodístico muy, pero muy importante. En la última cuestión se le pregunta qué recomendaciones le daría a alguien que va a preparar una entrevista. Vamos a mencionar algunas, aunque hay muchas. Usted analiza la propuesta y claro, siempre puede investigar un poco más y agregar sus propias respuestas de acuerdo a la guía que ya se le da o los ejemplos que ya se le dan. Entre las recomendaciones que en lo personal daría son, primero, determinar la temática que se va a analizar a través de la entrevista. Segundo, establecer quién o quiénes serán los entrevistados, además de establecer también el propósito que tendrá la entrevista. Es importante, muy importante, investigar las temáticas a tratar dentro de la entrevista y también investigar datos del entrevistado, además de investigar datos relevantes y respecto a la personalidad o profesión del entrevistado. También es muy importante tener en consideración lo que ya se mencionaba antes, que a lo largo del desarrollo de la entrevista siempre se debe reflejar formalidad y poner mucha atención a la participación de las personas involucradas en la entrevista. Respondidas estas preguntas, podemos pasar a la actividad número 2,
En la actividad número 2 se da una indicación. Se le dice que en esta actividad usted deberá preparar un guión para una entrevista, por lo que debe recordar lo trabajado en la actividad 1 de la guía de la semana 5 y en este sentido ya tiene adelantada la selección de la persona que usted entrevistará, porque eso ya se hizo en la guía anterior. Además ya se definió también en la guía anterior el propósito de la entrevista, por lo que a continuación se presenta una serie de pasos y recomendaciones que usted debe seguir para planificar su entrevista y elaborar las preguntas del cuestionario. Todo esto con la finalidad de obtener información del entrevistado sobre el tema y propósito definidos. A continuación se le presenta un cuadrito con más sugerencias en el cual se le da a conocer que es conveniente que el entrevistador investigue algunos datos relevantes, como ya mencionábamos en las sugerencias que se daban en la primera actividad, algunos datos relevantes de la persona que se entrevistará, ya que esto le será de utilidad al momento de diseñar las preguntas del cuestionario. Puede buscar información en libros, en revistas, periódicos o en internet si la persona a entrevistar, esa persona que ha seleccionado, es un artista o un miembro de su comunidad. También puede conversar con personas cercanas al entrevistado para conocerle de esta manera un poco mejor. Antes de pasar al desarrollo de la actividad, vamos a analizar el cuadro que se nos presenta del lado izquierdo de nuestra pantalla, en el cual se nos da un poco de información acerca del uso de también y también. Podemos ver por acá la información que se nos presenta, primero detallando que también es un adverbio de afirmación que cumple una función de conector aditivo, es decir, que agrega una idea a lo que se dice anteriormente. En cambio, también se utiliza para establecer alguna estructura de comparación. Por ejemplo, trabaja tan bien que le darán un aumento o cocina tan bien como un chef profesional. Detallado esto, ahora sí podemos pasar al desarrollo de nuestra actividad, en la cual se nos indica seguir un proceso. Primero se nos pide que se complete la siguiente ficha con información de la persona a entrevistar. Como siempre, se va a ir presentando un ejemplo de cómo se debe realizar la guía. Sabemos que en la guía anterior ya se había definido una persona a la cual se iba a entrevistar para ponerles como ejemplo en el video y ese es el parámetro que vamos a seguir. Por lo cual vamos a llenar el perfil del entrevistado, completar la ficha con la información de la persona que vamos a entrevistar es el primero de los pasos. En este caso, el perfil del entrevistado se va a llenar de la siguiente forma. Los nombres son Dinora Esmeralda y colocaremos solo un apellido que es Mendoza. La edad de esta persona que vamos a entrevistar es 50 años, su sexo es femenino, los estudios realizados son licenciatura en matemática y máster en educación. La ocupación sería docente en la Universidad de El Salvador. Luego sus aficiones, la afición principal es jugar ajedrez. Los logros alcanzados son máster con reconocimiento honorífico. Y otros datos que se pueden mencionar acerca de ella son que tiene gran habilidad para la adaptación a situaciones difíciles y grandes destrezas en el ámbito de la investigación. Llenada la ficha, se nos pide que seguidamente se revise la información del perfil del entrevistado y que piense en qué preguntas podría hacerle para conocerlo más a profundidad. Acá usted podría agregar algunas preguntas que podría hacerle de manera personal para conocerle un poco mejor, pero eso ya queda a opción suya. En el segundo punto, se le pide que lea el siguiente esquema que contiene la información sobre los registros del habla, el registro lingüístico y su clasificación. La clasificación del registro lingüístico se da según la situación o según el grado de formación académica. El registro lingüístico, según la situación, puede ser formal o informal. El registro formal suele utilizarse en situaciones formales en las que es importante una correcta pronunciación, un adecuado vocabulario, se omiten muletillas, vulgarismos, modismos y jergas. En el caso del registro lingüístico informal,
Este se relaciona con las formas de trato entre familia, cuando nos encontramos más en confianza, con amigos. Este es el tipo de lenguaje coloquial que suele ser espontáneo, cercano, relajado, en el que no cuidamos cómo pronunciamos las palabras y también suele ser expresivo. Según la situación es común el uso de muletillas, vicios de dicción, diminutivos, expresiones afectivas, modismos y otros. Según el grado de formación académica, el registro lingüístico puede ser culto o inculto. Es culto cuando es un lenguaje utilizado por hablantes con un alto nivel de escolaridad. Se caracteriza por la riqueza y variedad de vocabulario, por tener un discurso fluido, continuo y directo. Se incluye en este el lenguaje técnico y científico. Por otro lado, el lenguaje inculto es utilizado por hablantes con un bajo nivel de escolaridad. Su vocabulario es escaso, es impreciso, en ocasiones se reemplaza por gestos, muletillas y vulgarismos. Habiendo analizado esta información, se le pide que, a partir de lo anterior, de la información analizada, usted responda qué registro lingüístico utilizaría en su entrevista y por qué. El registro lingüístico a utilizar sería por su situación formal, ya que se va a utilizar en una entrevista formal en la cual se va a hablar de un tema de gran importancia con una persona muy importante también. Y por otro lado, de acuerdo a la formación académica, el vocabulario, el lenguaje utilizado tiene que ser culto, dado que las personas que van a interactuar tienen una formación académica elevada. Además, se va a usar en determinado momento lenguaje técnico. Establecido esto, podemos revisar el cuadro que se nos presenta del lado izquierdo de nuestra pantalla antes de pasar al tercer paso que vamos a seguir para la elaboración del guión de nuestra entrevista. En el cuadro que se nos presenta con información, se le pide que recuerde, primero, que el entrevistador debe tener clara la información que desea obtener del entrevistado para así redactar las preguntas. Segundo, las preguntas deben ser breves y directas. Tercero, con las preguntas se debe obtener información sobre diferentes aspectos del tema definido. Se nos presenta otro cuadro por acá abajo en el cual se le plantea: ¿sabías que? ¿Dónde y a dónde? Son adverbios interrogativos que indican lugar y cuando van precedidos de la proposición a expresan idea de dirección o destino. Dada esa información, podemos proceder al tercer paso para la elaboración de nuestro guión de entrevista. En este se le indica que recuerde el propósito de la entrevista y que a partir de él responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta que se nos plantea es cuál será el tema a desarrollar, es decir, de qué tema tratará tu entrevista. El tema a desarrollar será cómo se ha enfrentado la educación superior a las limitaciones que ha traído consigo la pandemia por COVID-19. En nuestro caso, la siguiente pregunta es: ¿qué quieres saber del tema seleccionado? Elabora un listado de aspectos que quieras indagar. Primero, ¿cuáles han sido las principales limitantes que se han enfrentado para continuar la educación superior? Segundo, ¿ha habido aspectos positivos en el proceso? Tercero, ¿cómo se ha desarrollado el proceso de adopción de tecnología dentro del proceso educativo? Siguiente, ¿cómo ha respondido el estudiantado a estas nuevas modalidades de atención? Además, ¿se ha dado deserción durante el proceso? También me interesaría saber cuáles han sido las estrategias de motivación que la universidad ha puesto en práctica. Y finalmente, si ha sido fácil para los docentes adaptarse al nuevo sistema. Son algunos de los aspectos que me parece importante conocer a través de la entrevista. Como punto siguiente, se le pide que cuando tenga definido el tema, es necesario que investigue acerca de dicho tema y seleccione la información más importante. Para esto usted va a ir a investigar en fuentes adicionales como internet, libros, revistas y otros, y que considere si cumple esta información con el propósito de su entrevista. Esto le será muy útil al momento de diseñar las preguntas del cuestionario. Establecido esto, pasamos al cuarto paso, en el cual se le indica que redacte la presentación de la entrevista, la introducción, que recuerde que es la parte inicial y que en ella se habla del entrevistado, se presenta el tema principal y el propósito de la entrevista.
Tengo la propuesta para la entrevista a realizar. Vamos a empezar por analizar la parte introductoria, que es lo que se nos pide en el cuarto punto. Vamos a trasladarnos en el documento en el que la encontramos. Tenemos por acá entrevista para guía 6, fase 3, segundo año. La parte introductoria se inicia presentando a la entrevistada de la siguiente forma. El día de hoy tenemos con nosotros a la licenciada Dinora Esmeralda Mendoza, catedrático de la Universidad de El Salvador. Nuestra entrevistada se desempeña como docente de matemática en dicha universidad y es conocedora del proceso que ha debido llevarse a cabo para poder continuar con la educación superior a pesar de los problemas que ha traído consigo la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Hasta acá tenemos la presentación de ella y a continuación vamos a hacer la presentación y detalle del tema a analizar. Continuamos de la siguiente manera. Por tal motivo nos resulta la persona idónea para conocer más acerca del tema que nos ocupa, que es cómo se ha enfrentado la educación superior a las limitaciones que ha traído consigo la pandemia por COVID-19. Tenemos por acá nuestro tema en forma de pregunta y el propósito de la entrevista es conocer un poco más acerca de este tema. Habiendo presentado la introducción, nos trasladamos nuevamente a nuestra guía. En el quinto punto se le pide que elabore el cuestionario para el entrevistado, que para esto considere lo siguiente. El cuestionario es un elemento fundamental de la entrevista. Se le recomienda redactar las preguntas abiertas que permitan obtener información del entrevistado, por lo que su redacción debe ser clara y debe ser precisa. Además, se le sugiere que, tomando en cuenta los pasos que ya desarrolló anteriormente, redacte 6 preguntas que considere pertinentes para cumplir con el objetivo o propósito de la entrevista. Que procure que las preguntas aborden diferentes aspectos del tema definido, que comente con los integrantes de su grupo familiar todo el proceso de elaboración del guión de entrevista y que trate de leer en voz alta a su grupo familiar las preguntas que se han redactado y que les pida a ellos que le den sus observaciones y las anote en su cuaderno. Detallado esto, vamos a pasar a la propuesta para el guión de preguntas. Aclaro, en nuestro caso, en el ejemplo, no van a ser 6 preguntas, porque esto extendería demasiado la entrevista, así que se han planteado menos preguntas, las más importantes. Usted podrá agregar más, podrá tomar como ejemplo la entrevista planteada o podrá hacer la suya propia a partir del ejemplo, como siempre se le indica. Tenemos por acá el desarrollo de la entrevista en el cual se plantean las preguntas y empieza de la siguiente forma. Licenciada Dinora Esmeralda Mendoza, es para nosotros un placer tenerle como invitada y que nos pueda aportar información acerca de un tema tan importante como es el que hoy vamos a tratar. La entrevistada responde: para mí también es muy grato estar acá y espero que la información que te proporcione pueda despejar dudas y que contribuya a que se comprenda mejor cómo se llevaba a cabo este difícil proceso. Continúa el entrevistador. Muy bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles han sido, a su criterio, las limitantes más importantes que la educación superior haya enfrentado en este proceso de transformar la educación de presencial a virtual y online? La entrevistada responde: fíjate que todo este proceso ha resultado bastante complicado, pues sabemos que todo esto de la pandemia y sus consecuencias, como por ejemplo la cuarentena domiciliar que duró tantos meses, las medidas preventivas y todo lo que la misma implica, ha sido algo que no se esperaba, tomándonos por sorpresa y obligándonos a tomar decisiones de emergencia, que de alguna manera han sido hasta cierto punto improvisadas. Y claro que no ha sido fácil, han surgido muchísimas limitantes, como por ejemplo la falta de habilidad en el manejo de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes, la situación emocional de los estudiantes que en muchos casos desencadenó en desinterés y deserción, la necesidad de nuestros estudiantes de ponerse a trabajar para ayudar a sus familias, la apatía que nuestros estudiantes han desarrollado ante el proceso virtual,
La falta de recursos, es decir, para la obtención de herramientas tecnológicas que permitan hacer llegar las clases y materiales educativos a nuestros estudiantes, entre otras tantas limitaciones que se han tenido que enfrentar y tratar de superar, pero que por el tiempo no te sigo enumerando. Continúa el entrevistador. Comprendo, licenciada, imagino lo difícil que ha sido todo este proceso. Referido a las limitantes que usted ya nos mencionaba, me gustaría que nos comentara, por ejemplo, cómo se ha superado la limitante de la falta de habilidad de los docentes para el manejo de las tecnologías. Responde la entrevistada. Sí, ha sido muy difícil todo esto. En cuanto a tu pregunta, fíjate que nuestra universidad ha tratado en lo posible de actuar de forma prudente, planificada y oportuna. Es así que en el momento en el que se planteó la posibilidad de un proceso educativo virtual, se elaboró y ejecutó un plan de capacitación para que cada uno de los docentes adquiriera las habilidades de manejo de plataformas virtuales para poder hacer llegar la información a nuestro estudiantado. Continúa el entrevistador. Me parece muy bueno que la universidad haya tomado las medidas a que su personal docente adquiriera las habilidades necesarias para el manejo de las plataformas educativas virtuales. Licenciada, me parece muy interesante la limitante que usted mencionó sobre la pérdida de interés de los estudiantes y su deserción. ¿Qué acciones puso en práctica la universidad para poder dar respuesta a esta problemática? Responde la entrevistada. Te diré que esa es una de las más importantes limitantes que como universidad hemos enfrentado, pues nuestros estudiantes son el alma del proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente sin ellos este proceso no tiene validez. Pero muchos de nuestros estudiantes han enfrentado situaciones muy difíciles durante esta pandemia y todo lo que ésta ha traído consigo. Algunos de los problemas que nuestros estudiantes han experimentado son la falta de ingresos en el hogar, falta de dispositivos para recibir sus clases, falta de acceso a Internet, señal de Internet deficiente, falta de apoyo del grupo familiar, problemas emocionales y desinterés. Respecto a esto, la universidad ha tratado de concientizar a nuestros estudiantes con referencia a la importancia de estudiar y obtener una carrera. Además, se ha tratado en lo posible de mejorar el programa de becas ofrecidas por nuestra universidad con el fin de que más estudiantes puedan obtener una beca, evitando de este modo que abandonen sus estudios. Continúe el entrevistador. Es muy buena la labor que como universidad realiza. Para finalizar, licenciada, me gustaría que nos respondiera una última pregunta. ¿Cree usted que todo este proceso lleno de dificultades y contratiempos en el ámbito educativo, que ha sido ocasionado por la pandemia de COVID-19, ha traído algo positivo dentro de todo lo malo? La entrevistada responde, claro que sí, todo esto pese a que ha sido un fenómeno que nos ha exigido un proceso de adaptación accidentado, nos ha traído resultados positivos, como por ejemplo el salto que se ha dado hacia el uso de tecnologías en el ámbito educativo. En este punto, de una manera más seria y estructurada, además, nos hemos demostrado una vez más que como salvadoreños somos capaces de grandes cosas, de vencer cualquier obstáculo que se nos ponga de frente, dado que somos personas fuertes, luchadoras y con grandes capacidades para lograr lo que nos propongamos. Hasta acá tenemos la parte del cuestionario. Volvemos a nuestra guía para seguirla trabajando. En el sexto punto se le pide que redacte la propuesta de cierre para una entrevista, que para ello debe pensar en las posibles respuestas que dará su entrevistado, ya que esta parte contiene una síntesis del entrevistador sobre lo conversado durante la entrevista. Vamos a revisar la propuesta de cierre. Tenemos acá el cierre o conclusiones en la cual el entrevistador manifiesta lo siguiente. Muchas gracias, licenciada, por responder de forma tan amable y acertada. Sabemos que es un tema muy complejo en el cual surgen muchas interrogantes, pero debido al tiempo lamentablemente no nos podemos extender más en el análisis del mismo. Más nos queda claro que como universidad han realizado todos los cambios necesarios para poder responder a la situación de la mejor manera posible, garantizando de este modo la continuidad educativa de sus estudiantes. Y con esto concluimos la entrevista. Volvemos a nuestra guía. En el séptimo punto se le propone la revisión y edición de la entrevista, para lo cual se le indica lo siguiente. Antes de continuar, aclarar que en el caso del ejemplo no vamos a hacer esta revisión,
pues la propuesta ya está en su versión final. Usted puede hacerla siguiendo los lineamientos si se propone un ejemplo adicional, o puede dar una revisión al ejemplo propuesto. Para esto debe considerar lo siguiente. El siguiente paso en la elaboración del guión de la entrevista es el proceso de revisión y edición, como ya se decía, el cual consiste en hacer una lectura general del trabajo realizado con la finalidad de identificar errores gramaticales, errores de ortografía, de tildación, de coherencia, de cohesión, para hacer las correcciones de forma oportuna, ya que dichos errores afectan directamente la efectividad y la claridad de las preguntas para el entrevistado. Es decir, que si sus preguntas están redactadas mal, si se encuentran en ellas errores de tildación o de ortografía, posiblemente su entrevistado no le entienda de la manera que debiera. Para esto le dan las siguientes indicaciones. Primero, que lea con mucha atención la presentación, las preguntas y la propuesta de cierre que ya redactó. Luego de leer, debe revisar los aspectos de forma como los siguientes. Debe revisar que las palabras estén bien escritas, sin errores de ortografía ni tildación. Además, se le sugiere verificar que los signos de puntuación estén bien utilizados, que revise que la estructura de las oraciones sea coherente y entendible para el entrevistado, que revise aspectos también de contenido, como por ejemplo verificar que las preguntas redactadas sean variadas, es decir, que logren abordar distintos aspectos del tema seleccionado, que se asegure de que las preguntas no sean repetitivas, que revise las observaciones y sugerencias de cambio que le hicieron los integrantes de su grupo familiar, y así que verifique si estas son pertinentes, es decir, que no alteren el sentido de las preguntas, que verifique además que las preguntas sean claras, es decir, que sean comprensibles para el entrevistado, y que finalmente haga una lectura global de su trabajo para verificar la corrección de los errores identificados. En la actividad 3 se le pide que en su cuaderno vuelva a escribir la entrevista ya en su versión final y que lo haga de forma ordenada, coherente, ordenando cada una de las partes de la estructura textual de la entrevista que estudió en la guía de la semana 5 y que luego comparta su trabajo con los integrantes de su grupo familiar, explicándoles cómo desarrolló el proceso de revisión y edición de su entrevista. En la actividad 4, que es la actividad final, se le pide que a partir del trabajo efectuado reflexione las siguientes preguntas y las conteste en su cuaderno. La primera pregunta es ¿por qué es importante definir previamente el propósito de la entrevista? Explica. Respecto a esto, diremos que es importante definir el propósito de la entrevista con anterioridad, dado que de esta forma sabremos la temática a tratar, el tipo de preguntas que podemos realizar, el tema o temas que podemos investigar para reforzar nuestro conocimiento acerca del tema tratado. Y también esto nos sirve para poder dirigir la entrevista de una manera más suelta, más satisfactoria, con una mayor cantidad de conocimiento, dado que conocemos los temas tratados, conocemos qué queremos lograr con la entrevista, conocemos también a nuestro entrevistado ya que lo definimos y lo investigamos previamente. En la siguiente pregunta se le cuestiona acerca de si considera que las preguntas redactadas cumplen el propósito de su entrevista, que explique. En el caso del ejemplo, yo diré que se cumple el propósito en un 60%, pues debido al consumo de tiempo no se logró la profundidad deseada acerca del tema tratado. Y como siempre mencionaba que usted puede agregar más preguntas a la entrevista planteada como ejemplo o puede redactar su propio ejemplo a partir del modelo presentado. La siguiente pregunta le cuestiona acerca de qué fue lo que más costó y lo que resultó más fácil en la elaboración del guión de la entrevista. Lo más fácil es la parte introductoria en la cual se tiene que presentar solamente al entrevistado, el tema a tratar, el propósito de la entrevista. Eso es lo más fácil. Lo que resulta un poquito más complicado es la redacción de las preguntas de forma que éstas sean puntuales y coherentes.
Establecido esto y finalizada de esta forma la actividad 4, pasamos a la autoevaluación. En la autoevaluación se le pide que elabore en su cuaderno el siguiente cuadro y que marque con una X según su nivel de desempeño. Se le presentan los criterios y el nivel de logro. Primero se indaga acerca de si logró redactar un guión de entrevista respetando su estructura textual. Si usted lo logró, marcará logrado, de lo contrario, en proceso. Si logró redactar un cuestionario de 6 preguntas, tomando en cuenta los registros lingüísticos y las características del entrevistado. Si lo logró, marcará logrado, de lo contrario, en proceso. Si logró comprender la importancia de definir el propósito para planificar una entrevista, si lo logró, va a marcar logrado, de lo contrario, en proceso. Si logró aplicar correctamente procedimientos de corrección ortográfica, si usted cree que lo logró, va a marcar logrado, de lo contrario, en proceso. Recordando siempre que si las preguntas fueron en proceso, debe revisar las actividades que ha resuelto, retomarlas y superar las limitantes que haya enfrentado para llegar al nivel esperado, que sería logrado. Esto sería todo entonces acerca de la guía 6 para la semana 6, fase 3, de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato.